Durante años, Baalbek fue tratado como un sitio que los historiadores ya entendían. Esa confianza desapareció cuando una nueva investigación reveló detalles que no coincidían con ninguna explicación familiar. Según los investigadores que trabajaron allí, cuanto más profundizaban, más evidencias se oponían. Algo en el sitio se negaba a encajar en la vieja historia, y los hallazgos obligaron al equipo a confrontar una posibilidad que nunca esperaron. Número 1. La IA que vio lo que los historiadores pasaron por alto. Durante mucho tiempo, Baalbek estuvo bajo una explicación confiada. La creencia común era que los romanos construyeron todo en el sitio. Los historiadores confiaban en esta idea porque se ajustaba a sus expectativas. Los romanos tenían las herramientas, la mano de obra y el conocimiento de ingeniería. Según varios investigadores, cualquier contradicción se desestimaba como un error de medición o una mala interpretación. Esa certeza comenzó a agrietarse a medida que llegaban nuevos estudios. Las marcas de herramientas en las piedras no coincidían con los cinceles de la Edad de Bronce o de la Edad de Hierro. Tampoco coincidían con ninguna tradición de herramientas que el equipo pudiera reconocer. Las pruebas físicas seguían mostrando que los métodos de transporte conocidos no podían mover piedras que pesaban cientos de toneladas. Los archivos romanos no ofrecían ningún registro de un proyecto que involucrara dar forma o levantar bloques de ese tamaño. La plataforma principal incluso apuntaba hacia un patrón celeste que no pertenecía a la era romana. Según algunos trabajadores de campo, el sitio se sentía como un rompecabezas que ya no podía mantenerse unido por viejas suposiciones. Las contradicciones alcanzaron un punto en el que el equipo necesitaba un nuevo enfoque. Fue entonces cuando se volvieron hacia una IA de reconocimiento de patrones. Originalmente fue diseñada para análisis de ingeniería y estudios forenses de piedra. El equipo la enseñó a identificar firmas microscópicas en metal y piedra, a interpretar escaneos de radar y a comparar la geometría estructural con modelos de cielo a largo plazo. Ya se había utilizado en puentes romanos, pirámides mayas y varias fundaciones antiguas chinas. Los informes internos afirmaron que el grupo confiaba en ella porque no generaba teorías por su cuenta, solo manejaba datos y probaba esos datos contra estilos de construcción conocidos. Antes de comprometerse con ella, el equipo celebró varias reuniones en las que debatían si era hora de dejar que una máquina revisara todo. Según algunos investigadores presentes en esas reuniones, finalmente acordaron porque las explicaciones tradicionales ya no se sostenían. Una vez que se tomó la decisión, cargaron todos los archivos que tenían en el sistema. Los estudios de marcas de herramientas añadieron miles de escaneos cercanos, cientos de fotografías claras y lecturas químicas básicas de las superficies de piedra. El trabajo geológico contribuyó con escaneos de radar del suelo, pruebas simples de suelo, notas minerales de la cantera y mapas que mostraban puntos de presión en la roca madre. Cada archivo se cargó exactamente como fue recolectado. Según el equipo, esta era la única manera de asegurarse de que sus expectativas no influyeran en los resultados. La IA estudió el material en etapas. Comparó las marcas de herramientas con tradiciones del viejo mundo conocidas, asignó puntuaciones de probabilidad a cada fase de construcción y construyó una línea de tiempo utilizando la profundidad de intemperismo y los patrones de erosión. Probó los datos de alineación contra cada modelo celeste en su biblioteca. Cuando terminó, combinó todos los resultados en un único análisis que destacó conflictos y anomalías. La primera gran contradicción apareció de inmediato. Los megalitos fundacionales no coincidían con la práctica de ingeniería romana. La IA no detectó firmas de cinceles de hierro romano ni sistemas proporcionales romanos. Identificó patrones de colocación y carga que no pertenecían a la ingeniería clásica. El alineamiento celeste también apuntaba a una era con la que los romanos no trabajaron. Según los informes de quienes estaban presentes durante la revisión,
La sala se quedó en silencio. Algunos pidieron que los archivos se verificaran nuevamente. Otros insistieron en que tenía que haber un error. El sistema etiquetó las piedras fundacionales como no romanas y no clásicas. Con eso, la historia aceptada colapsó y el equipo se vio obligado a hacer una pregunta mucho más difícil. Si los romanos no cortaron las piedras, ¿quién lo hizo? Para encontrar la respuesta, el equipo comenzó a estudiar las marcas de herramientas nuevamente a través de la lente de la IA, y esto llevó a un descubrimiento aún más extraño. Número 2. Marcas de herramientas de un sistema de ingeniería perdido. Después de que la IA descartó la participación romana, el equipo regresó a las piedras con un nuevo sentido de urgencia. Según varios investigadores, esperaban que el siguiente paso aclarara la confusión, pero sucedió lo contrario. La IA mostró que los cortes en la piedra caliza no parecían el resultado de herramientas manuales en absoluto. Las superficies eran inusualmente lisas, los canales seguían líneas limpias y la profundidad de cada marca permanecía casi idéntica de principio a fin. Este nivel de control no coincidía con los golpes irregulares que los cinceles de bronce o hierro deberían dejar. El equipo estuvo de acuerdo en que algo más había dado forma a estas piedras. Los escaneos microscópicos respaldaron esta preocupación. Revelaron canales que mantenían el mismo ancho a lo largo de toda su longitud. Revelaron cortes que seguían caminos precisos, sin signos de marcas de martillo o vibración de cincel. La IA comparó estas marcas con cada patrón de herramienta en su base de datos. Probó cinceles romanos, cunas fenicias, picas asirias, e incluso tradiciones neolíticas más antiguas. Ninguno de ellos coincidió. El sistema luego señaló varias similitudes con técnicas de corte industriales que utilizaban agua corriente mezclada con material abrasivo. Estos métodos usaban flujos constantes de agua para guiar el corte, mientras que las partículas en el agua hacían la molienda real. Según informes no verificados de dentro del equipo, este fue el primer momento en que la sala se volvió tensa. La coincidencia no era exacta, pero era lo suficientemente cercana como para plantear preguntas serias. Las pruebas químicas añadieron otra capa de sorpresa. La IA destacó la presencia de arena de cuarzo y pequeños trozos de corindón en las superficies cortadas. Estos minerales eran más duros que la piedra caliza y podían actuar como abrasivos fuertes cuando se movían a través del agua. También no eran naturales de la zona, lo que sugería importación intencionada. Algunos miembros del equipo creían que esto apuntaba a un proceso de corte planificado y organizado, en lugar de simple experimentación. Nada en las explicaciones anteriores contemplaba este tipo de preparación. La IA luego se centró en el suelo de la cantera. Identificó evidencia de que los constructores habían utilizado un método de extracción de congelación y descongelación. Según el sistema, los trabajadores habrían esculpido trincheras estrechas alrededor de un bloque, llenado esas trincheras con agua y permitido que las temperaturas invernales lo congelaran. A medida que el hielo se expandía, empujaba contra la roca y separaba el bloque de la roca madre. La IA detectó grietas verticales en patrones y líneas de fractura que coincidían con firmas de congelación y descongelación conocidas. También destacó canales poco profundos en el suelo de la cantera que parecían guiar el movimiento del agua. Técnicas similares existían en canteras escandinavas prehistóricas y en canteras chinas antiguas, aunque ninguno de esos ejemplos operaba a la escala vista en Baalbek. Juntas, el corte asistido por agua y la extracción basada en congelación crearon un sistema de corte que no pertenecía a ninguna cultura conocida en la región. Los romanos nunca utilizaron tales métodos, y ningún grupo antiguo del Levante lo hizo tampoco. Según el equipo, las marcas apuntaban a un proceso que era científico, controlado y cuidadosamente planificado. Esto implicaba la presencia de un grupo de ingeniería calificado.
También dejó a los investigadores inquietos. Si el corte era tan avanzado, entonces la tarea de mover las piedras plantearía problemas aún mayores. Número 3. Física del transporte. El corte por sí solo había sorprendido al equipo, pero según varios investigadores, el verdadero miedo comenzó cuando se dirigieron al problema del transporte. Si las piedras fueron moldeadas con métodos tan avanzados, entonces moverlas debería revelar aún más. La IA recibió la tarea de inmediato, y el equipo esperaba que al menos una idea tradicional sobreviviera a las pruebas. Esa esperanza desapareció rápidamente. La IA comenzó convirtiendo cada variable conocida en datos utilizables. Usó el peso exacto de cada bloque, los límites de resistencia de los rodillos de madera, la capacidad de tensión de cuerdas antiguas, la inclinación del terreno, mediciones de fricción del suelo, el área de contacto debajo de cada piedra y condiciones climáticas pronosticadas a partir de registros climáticos históricos. Según notas internas, se instruyó al sistema a asumir coordinación perfecta en las mejores condiciones posibles. El equipo quería ser justo. Querían saber si la fuerza bruta podría funcionar en cualquier escenario. El sistema ejecutó más de 10.000 simulaciones. Cambió el espaciado de los rodillos, ajustó la cantidad de cuerdas, probó diferentes materiales para los rodillos, cambió las direcciones de los caminos y examinó crineos con y sin lubricación. Incluso probó ajustes de inclinaciones suaves para ver si el suelo mismo podría soportar la carga. Los primeros resultados fueron brutales. Los rodillos de madera fallaron casi de inmediato, bajo pesos que alcanzaban de 800 a 1.600 toneladas. Los rodillos se aplastaron y astillaron. La fricción generó tanto calor que los intentos repetidos llevaron a temperaturas lo suficientemente altas como para carbonizar la madera. La IA observó que incluso si los trabajadores reemplazaban constantemente los rodillos, las piedras se moverían solo unos centímetros antes de que todo el sistema colapsara. Las soluciones basadas en cuerdas no eran mejores. Para tirar de uno de los bloques más grandes, la cuerda tendría que ser más ancha que el torso de un humano. La cantidad de cuerda requerida pesaría más que la fuerza de trabajo que la tiraba. La resistencia necesaria no existía en ninguna tradición conocida de fabricación de cuerdas del mundo antiguo. Según informes no verificados de dentro del laboratorio, varios miembros del equipo sintieron que la incredulidad se convertía en frustración mientras veían los números aparecer en la pantalla. Las estimaciones de la fuerza de trabajo crearon un problema aún más impactante. Para generar la fuerza necesaria, más de 30.000 personas tendrían que empujar o tirar de una sola piedra. No había espacio físico alrededor del bloque para colocar a tantas personas. Incluso si lo hubiera, la coordinación sería imposible. La IA etiquetó la idea como irrealista. Las pruebas de trineos no ofrecieron alivio. Las piedras se hundieron en el suelo en casi todas las simulaciones. Humedecer el suelo aumentó la succión y empeoró el problema. Con cada método tradicional eliminado, la IA propuso un modelo diferente. Sugería que los constructores crearan rutas más largas pero más suaves, remodelaran el terreno, usaran sistemas de rodillos dispuestos en capas triples y confiaran en plataformas de distribución de peso diseñadas. Según el equipo, este nivel de planificación requería conocimientos de topografía e ingeniería que no existían en ninguna cultura conocida de la región. Los investigadores ahora entendían que el transporte no era una cuestión de fuerza bruta, sino de diseño avanzado. Esta realización empujó la investigación en una nueva dirección. La IA pasó a los datos de alineación a continuación, y ese cambio centró toda la atención del estudio en el cielo. Número 4. Alineamientos astronómicos hacia un cielo prehistórico. El cambio de la IA hacia los datos de alineación cambió el tono en el laboratorio. Después del estudio de transporte,
El equipo esperaba más rompecabezas de ingeniería. En su lugar, encontraron una pregunta que se extendía de la Tierra hacia el cielo. La IA recibió mediciones láser, orientaciones precisas del sitio, perfiles de horizonte y datos solares. Ejecutó esos números contra modelos que simularon el cielo a lo largo de 12.000 años. Según registros internos, el sistema verificó los amaneceres y atardeceres del solsticio, posiciones de equinoccio, ascensos planetarios y la lenta y larga deriva de la precesión axial. El primer paso fue sencillo. La IA mapeó dónde apuntaba la plataforma en relación con el horizonte local, y luego calculó dónde habría salido el Sol y los planetas brillantes en ese azimut a través de diferentes eras. El programa tuvo en cuenta la precesión axial, que desplaza la posición aparente de las estrellas en el Sol por pequeñas cantidades cada siglo. La precesión completa un ciclo completo en aproximadamente 26.000 años. Para alineamientos simples del amanecer, esa lenta oscilación es crítica. El equipo enfatizó que los romanos no consideraban la precesión en sus proyectos de construcción. Según varios investigadores, la medición confiable de la precesión no existía en la astronomía romana clásica. Cuando la máquina superpuso los modelos celestes, produjo un resultado que dejó a todos atónitos. El alineamiento de la plataforma coincidía con el amanecer del solsticio de verano, pero no para la línea del tiempo romana. La coincidencia geométrica perfecta ocurrió muchos milenios antes. La IA colocó la coincidencia más fuerte aproximadamente entre 7.000 y 9.000 años antes de la era común. Esta es una estimación preliminar y es especulativa. Según el equipo, la datación necesita verificaciones cruzadas y validación de campo adicional. Sin embargo, el alineamiento era lo suficientemente exacto como para eliminar la simple coincidencia de la lista de explicaciones. Ese descubrimiento forzó un nuevo marco. Si la plataforma estaba orientada hacia un solsticio prehistórico, entonces quien la construyó entendía la geometría solar lo suficientemente bien como para predecir posiciones del amanecer siglos por adelantado. El equipo comparó el resultado de Baalbek con sitios de tiempo profundo conocidos que muestran planificación astronómica. Göbekli Tepe, en Anatolia, tiene estructuras ceremoniales que reflejan observaciones del cielo. Napta Playa, en el desierto egipcio, incluye arreglos de piedras alineados con los solsticios. Los templos malteses también están alineados con eventos solares antiguos. Según algunos académicos, estos paralelismos sugieren un patrón. Grupos dispersos en la prehistoria observaron el cielo cuidadosamente y construyeron monumentos para marcar esas observaciones. La implicación es clara. Los romanos no diseñaron la plataforma fundacional de Baalbek. El alineamiento apunta a una cultura anterior que podría modelar el cielo a lo largo de largos periodos de tiempo y aplicar ese conocimiento a la arquitectura. Ese nivel de planificación astronómica implica conocimiento de modelado de horizonte, geometría solar y ciclos a largo plazo. Según varios investigadores, ese conocimiento no es consistente con lo que esperamos de las sociedades del inicio de la Edad de Bronce o del final del Neolítico en el Levante. La reacción en el laboratorio varió desde el silencio hasta el debate acalorado. Algunos científicos pidieron verificaciones independientes de los datos láser y los modelos celestes. Otros dijeron que si el alineamiento se mantenía, entonces la fundación era más antigua que los romanos por miles de años. La IA había empujado al equipo a un lugar nuevo e incómodo. Si la plataforma pertenecía a un programa de horizonte prehistórico, entonces el suelo debajo de ella debía ser leído nuevamente en busca de evidencia. El siguiente paso estaba claro. El equipo se volvió hacia el mapeo geológico para ver cómo los constructores eligieron posiciones exactas en la roca madre. Número 5. Ingeniería geológica que no debería existir. El equipo se movió del cielo vuelta al suelo. Después del resultado de alineación, la siguiente pregunta obvia era ¿por qué los constructores colocaron cada bloque donde lo hicieron? Según notas de campo, la IA fue emparejada con nuevas encuestas de radar de penetración en el suelo y pruebas detalladas de suelo. Juntas,
produjeron un mapa tridimensional de la roca madre debajo del Trilitón. Lo que emergió de ese mapa no parecía aleatorio. Los datos de radar y suelo mostraron zonas de roca madre fuerte, zonas donde la roca estaba agrietada o débil, y fracturas ocultas que corrían como líneas de falla. La IA superpuso la huella exacta de cada piedra de 800 toneladas sobre ese mapa. El resultado fue inmediato y preciso. Cada bloque grande estaba situado en el parche más fuerte de roca madre disponible. En varios casos, un cambio de solo 4 a 5 pies habría colocado una piedra sobre una zona débil. Ese pequeño cambio habría causado asentamientos desiguales y probablemente fallas estructurales dentro de siglos, según las simulaciones. Algunos miembros del equipo informaron más tarde que este nivel de evitación parecía imposible de lograr sin un levantamiento subterráneo. Las juntas entre las piedras añadieron otra capa de inteligencia en ingeniería. Las escaneos láser de las superficies de acoplamiento mostraron formas diseñadas para autoajustarse a medida que la masa de arriba presionaba hacia abajo. Las piedras fueron cortadas de modo que, bajo carga, se bloquearan entre sí. Ese efecto es similar a los métodos utilizados en el diseño moderno resistente a terremotos. No es un simple entrelazado. La geometría distribuye la tensión de maneras que reducen la posibilidad de falla cuando el suelo se mueve. Según algunos ingenieros consultados por el equipo, estas juntas se comportan dinámicamente bajo carga y son mucho más sofisticadas que un simple ajuste de peso. Históricamente, los constructores manejaban cargas pesadas de manera diferente. Los pagodas japoneses usaban juntas dinámicas, pero esas formas aparecen mucho más tarde. Las estructuras romanas dependían de arcos y técnicas de alivio. Los arquitectos egipcios usaban pura masa para resistir la carga. Ninguno de esos enfoques depende de la selección de roca madre hasta el milímetro o de juntas que se ajustan bajo presión. Baalbek muestra una ingeniería subterránea coordinada y una comprensión de la mecánica del suelo no registrada para las sociedades tempranas en el Levante. Las implicaciones son inquietantes. Si los constructores levantaron el suelo y colocaron cada bloque con un pensamiento milimétrico, entonces practicaron una forma de ingeniería civil más cercana a la práctica moderna que a la tradición antigua. Entendieron cómo leer la resistencia de la roca madre, evitar fracturas ocultas y dar forma a juntas para gestionar la tensión. Algunos investigadores creen que esto indica equipos organizados de especialistas que combinaron geología con planificación de construcción. Otros advierten que estas conclusiones siguen siendo preliminares y requieren más muestreo local y verificación independiente. Para el equipo, el patrón era claro y preocupante. Las elecciones geológicas no fueron accidentales. Apuntaban a un programa planificado de colocación. Si la ingeniería del suelo requería este nivel de conocimiento, entonces las piedras mismas debían haber sido dimensionadas y posicionadas con intención. Eso llevó la investigación a su próximo pico. La IA luego examinó la escala y el peso de las piedras mismas, y los hallazgos allí romperían aún más la línea de tiempo. Número 6. Las piedras que no deberían existir. En el momento en que el equipo mapeó la roca madre con precisión, la escala de las piedras se convirtió en el siguiente hecho imposible que no podían ignorar. Según informes de campo, los bloques del Trilitón pesaban cada uno aproximadamente 800 toneladas. Cada uno medía alrededor de 64 pies de largo, 14 pies de alto y 12 pies de grueso. Esos son números que la gente podría entender, no son abstractos. Un bloque de 800 toneladas equivale al peso combinado de muchos vehículos. Es el tipo de masa que los ingenieros modernos consideran extraordinaria. El equipo anotó esas cifras en la pantalla y el laboratorio se quedó en silencio. Luego vinieron los hallazgos de la cantera que hicieron que la sala se enfriara. Un bloque llamado la piedra de la mujer embarazada
Se informa que pesa alrededor de 1000 toneladas. Fue extraído y moldeado casi completamente en su lugar, pero nunca fue movido. Según informes no verificados, el equipo también revisó un bloque identificado en una encuesta de 2014, que parece pesar alrededor de 1650 toneladas. Ese bloque permanece donde fue cortado y dejado. Si esos pesos son correctos, están fuera de las gráficas. Superan las expectativas publicadas para megalitos prehistóricos por un amplio margen. La IA analizó los números con brutal honestidad. Comparó la capacidad de levantamiento y transporte requerida con la tecnología antigua. La máquina examinó mecánicas similares a grúas, fundaciones de caminos, resistencia de cuerdas y densidad de mano de obra. Para grúas, la IA no encontró ningún sistema de aparejo plausible disponible para las sociedades antiguas que pudiera levantar estas masas de manera segura. Para caminos, los cálculos mostraron que el camino y la ingeniería del suelo requeridos para mover tales bloques serían proyectos masivos por derecho propio. Para cuerdas, las demandas de tensión excedieron los materiales antiguos conocidos. Para la mano de obra, la IA calculó tamaños de fuerza de trabajo que eran imposibilidades logísticas dadas el espacio y la organización disponibles en el sitio. Se trajeron ingenieros modernos para desafiar a la IA. Intentaron diseñar esquemas utilizando grúas contemporáneas, transportadores de múltiples ejes y elevaciones escalonadas. Incluso con herramientas modernas, mover un bloque de 1.650 toneladas es una gran tarea que requiere infraestructura y planificación pesadas. Según varios ingenieros consultores, la escala y la condición de las piezas de la cantera significaban que las soluciones antiguas tendrían que ser diferentes de cualquier cosa en el registro histórico. Eso deja al equipo con conclusiones drásticas. O existía una tecnología desconocida en el sitio en el momento del corte, o los constructores tenían acceso a logística e ingeniería muy por encima de lo registrado. Algunos investigadores creen que esto apunta a una tradición tecnológica perdida. Otros advierten que los datos necesitan verificación independiente y que los pesos de la cantera pueden ser mal estimados. Según notas internas, esos debates se volvieron acalorados en el laboratorio. Más allá del debate técnico, hay un shock más profundo. Si las comunidades en el Levante prehistórico podían planificar y extraer bloques de esta magnitud, entonces nuestra línea de tiempo para los logros técnicos está equivocada. La imagen estándar de progreso incremental se desmorona en Baalbek. Las piedras exigen nuevas explicaciones sobre quién podría concebir, extraer y planificar. El equipo sintió el peso de esa verdad de la misma manera que las piedras sienten su peso sobre la tierra. Con el problema de la escala ahora innegable, la IA avanzó hacia el último patrón. Comparó las huellas digitales de ingeniería de Baalbek en otros sitios. Y lo que encontró obligaría al equipo a confrontar la posibilidad de una red, en lugar de una única anomalía. Número 7. La IA encuentra una red de civilización perdida. La etapa final de la investigación comenzó cuando la IA recibió instrucciones para comparar los patrones de ingeniería de Baalbek con otros sitios antiguos. Según informes internos, este paso debía ser rutinario. El equipo esperaba similitudes menores y nada más. En cambio, el sistema devolvió resultados que congelaron la sala. La IA no solo encontró coincidencias aisladas, sino que encontró clústeres enteros de firmas de ingeniería compartidas esparcidas por regiones que no deberían haber tenido contacto directo en la prehistoria profunda. El sistema comenzó con patrones de herramientas. Comparó los canales microscópicos de Baalbek con muestras tomadas de Göbekli Tepe, Napta Playa, Ain Ghazal, las primeras capas de Jericó, los templos malteses, varios dólmenes del Cáucaso y niveles de fundación predinásticos en Egipto. Los ángulos y las firmas de profundidad mostraron paralelismos inesperados. Según notas no verificadas del laboratorio,
El equipo inicialmente sospechó un error. Reexaminaron los archivos 2 veces, pero las coincidencias permanecieron. La IA luego se movió a alineamientos astronómicos. Probó cada sitio contra modelos celestiales prehistóricos y encontró que varios de ellos apuntaban a eventos de solsticio o horizonte de eras que preceden a la civilización escrita. Estos alineamientos no coincidían con los estándares romanos o egipcios. Se alineaban con posiciones solares que pertenecían a ciclos celestiales muy antiguos. Los investigadores describieron los hallazgos como inquietantes. La IA parecía sugerir que múltiples grupos prehistóricos observaron el cielo con precisión similar. Las estrategias de colocación geológica crearon otro vínculo. El sistema destacó que los constructores de Baalbek colocaron sus piedras en las zonas de roca madre más fuertes y evitaron puntos débiles por márgenes muy pequeños. Cuando la IA verificó los otros sitios, encontró un uso similar de crestas de roca madre fuerte y evitación de suelo fracturado. Algunos investigadores dijeron que esto podría ser una coincidencia. Otros argumentaron que el patrón se repetía con demasiada consistencia para ser desestimado. Los datos de la cantera crearon el punto de inflexión. La IA mostró que las firmas de extracción de congelación y descongelación de Baalbek se asemejaban a líneas de fractura vistas en Napta Playa y en algunos sitios del Cáucaso. Estos métodos son raros y requieren conocimiento de cómo los cambios de temperatura afectan a la piedra. La presencia de formas de fractura coincidentes en regiones distantes obligó al equipo a reconsiderar la idea de un desarrollo aislado. Cuando el sistema integró marcas de herramientas, alineamientos, elecciones geológicas y razones de medición, una conclusión emergió a la superficie. Según la IA, estos sitios pueden compartir una única tradición de ingeniería. Sugería transferencia de conocimiento, métodos compartidos y un enfoque consistente para resolver problemas arquitectónicos. Esto implicaría comunicación o continuidad cultural entre regiones mucho antes de que emergieran civilizaciones establecidas. Estas interpretaciones siguen siendo especulativas y requieren revisión externa, pero el patrón es lo suficientemente fuerte para que el equipo no lo ignorara. Las implicaciones eran pesadas. Baalbek ya no era un misterio aislado. Parecía ser un nodo en una red de ingeniería prehistórica más amplia. Esto planteó preguntas que parecían imposibles de responder. Si tal red existía, entonces toda una civilización o grupo de culturas pudo haber desaparecido sin dejar textos, herramientas o registros. El conocimiento de geología, astronomía, topografía y movimiento de piedras se habría perdido por completo. Según algunos miembros del equipo de investigación, esta realización les dejó con un sentido de miedo. Si el conocimiento avanzado pudo desaparecer una vez, entonces nada garantiza que no pueda desaparecer nuevamente. Al finalizar la investigación, el equipo entendió que Baalbek no solo había desafiado la historia, sino que la había reformulado. Si disfrutaste viendo este video, haz clic en las tarjetas en la pantalla.